Hola, bienvenidos. Vamos a resolver este ejercicio que tenemos en pantalla. Es un ejercicio de probabilidad que apareció en el examen de oposiciones de Galicia de este mismo año 2019, hace pocas semanas. Entonces, en este problema nos decían que el número de vehículos que atraviesan diariamente por una zona de velocidad controlada por un radar sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda. Muy bien, pues nosotros vamos a crearnos una variable aleatoria, x, que va a ser la cantidad de vehículos que pasan por ese radar. Tener en cuenta que la Poisson está relacionada con un intervalo de tiempo, entonces aquí dice atraviesan diariamente, entonces vamos a poner la cantidad de vehículos al día, y esto nos dice que es una Poisson de parámetro lambda. Nosotros directamente aquí ya sabemos que en la Poisson la probabilidad de que pasen X vehículos al día por esa zona con el radar es elevado a menos lambda, lambda elevado a X partido X factorial. Esta es la función puntual de probabilidad o la función de densidad, decimos puntual de probabilidad porque estamos con una variable aleatoria discreta, de la variable aleatoria, x. Dice, si la probabilidad de que un vehículo no respete el límite fijado es p, pues ahora nos están dando otra variable aleatoria que la vamos a llamar y, por ejemplo, que es eso, un vehículo no respeta el límite de velocidad. Aquí, obviamente, en el examen tenemos que ser lo más descriptivos posibles en nuestra variable aleatoria, por lo tanto escribiríamos la frase tal cual nos la dan en el enunciado completa. Y esto es un experimento de Bernoulli de parámetro P, donde P es la probabilidad que nos están dando en el enunciado, es decir, que la probabilidad de que I sea I va a ser pues P cuando I sea 1, es decir, cuando sucede, probabilidad P, y la probabilidad de no suceder cuando I vale 0. Es decir, que I puede pasar o no pasar, pasar lo representamos con un 1, tiene probabilidad P, no pasar lo representamos con un 0, tiene probabilidad 1 menos P, suceso contrario. En el apartado A nos dice encontrar la distribución del número de infracciones diarias detectadas por el radar. Muy bien. La cantidad de infracciones diarias que detecta el radar depende de cuántos coches pasan por ahí y de cuántos no cumplen ese límite de velocidad. Entonces lo que vamos a hacer es crearnos una nueva variable aleatoria que sea la cantidad de vehículos que no respetan el límite de velocidad de entre n. Es decir, estamos repitiendo el experimento de Bernoulli una cantidad determinada de veces. Ya no es un vehículo concreto el que pasa por el radar, con probabilidad P de no respetar el límite y probabilidad 1P, 1 menos P de no respetarlo, sino que tenemos una cantidad arbitraria de vehículos que pasan por ahí y nosotros sabemos que la distribución que se encarga de contar cuántos vehículos no respetan el límite es una distribución binomial de parámetro n y p. N porque estamos presuponiendo que pasan n vehículos y p porque es la probabilidad de que un vehículo concreto no respete ese límite. Por lo tanto, para el apartado A nosotros definimos una nueva variable z, que es la que nos están preguntando, que es la cantidad de infracciones que detecta el radar, es decir, cuántos vehículos no respetan el límite. Porque presuponemos que automáticamente si un vehículo no respeta el límite, comete infracción y el radar lo detecta, no hay margen de error. El radar detecta cuando se comete infracción, por lo tanto son el mismo tipo de suceso. Detectar infracción y no respetar el límite. El apartado A nos está diciendo simplemente que cuál es la probabilidad de que z sea igual a z. Cuál es la distribución que siguen esta variable aleatoria que nos hemos creado. ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad de infracciones detectadas por el radar sea z? Pues eso sería
teorema de la probabilidad total. Sería la probabilidad de que la cantidad de vehículos que no respetan el límite de entre n sea z, condicionado a que pasen n vehículos por ese radar, por la probabilidad de que la cantidad de vehículos que pasan sea exactamente n. Obviamente pueden pasar 0 vehículos hasta infinitos vehículos. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es simplemente aplicar teorema de la probabilidad total. La cantidad de infracciones que detecta el radar, pues depende de la cantidad de coches que pasan y de la cantidad de coches que no cumplen con el límite de velocidad de entre esa cantidad de coches que pasan. Teorema de la probabilidad total. Ahora aquí nos tenemos que dar cuenta de una cosa, y es que si n es más pequeño que z, pues no tiene sentido esta expresión de la probabilidad. No pueden pasar menos coches que infracciones detectamos. Entonces digamos que este sumatorio lo tendríamos que dividir como en dos partes. Cuando n va de 0 a z menos 1, que es la situación en que pasan por el radar, hipotética situación imposible, en la que pasan por el radar menos coches que infracciones detecta, por lo tanto, como esto es un suceso imposible, la probabilidad es 0, más, pues seguimos el sumatorio que estamos separando de aquí en dos partes, las probabilidades relativas a que la cantidad de coches sea igual o superior a la cantidad de infracciones detectadas. Una vez que tenemos esto razonado, lo que podemos hacer es, pues, ver cuánto valen estas probabilidades. La probabilidad de que la cantidad de coches sancionados sea z sabiendo que han pasado n es lo que decíamos de ser una binomial de parámetro np. Por lo tanto, nosotros aquí podemos escribir la expresión explícita de la función puntual de probabilidad, que sería de n coches sanciono a z, la probabilidad de los sancionados, la probabilidad de los no sancionados. Por la probabilidad de que pasen n coches, esto es la Poisson que teníamos al principio, aquí tendríamos e elevado a menos lambda por lambda elevado a n partido n factorial, e elevado menos lambda, lambda elevado a n, n factorial. Y ahora lo que tenemos que hacer es intentar simplificar esta expresión para ver si llegamos a alguna conclusión coherente. Por ejemplo, este sumatorio depende de n. Eso significa que p elevado a z no depende de n, lo puedo sacar fuera. E elevado a menos lambda también lo puedo sacar fuera porque no depende de n, por lo tanto tenemos p elevado a z por e elevado a menos lambda, suma desde n igual z hasta infinito. Aquí yo desarrollaría el número combinatorio, n factorial, z factorial, n menos z factorial, y se me ha quedado 1 menos p, n menos z, lambda n, n factorial. Vuelvo a tener un factor que no depende de n, me lo puedo volver a sacar fuera, p elevado a z, e elevado a menos lambda, z factorial. Y ahora fijaros en una cosa, este n factorial y este n factorial fuera, y yo tengo aquí n menos z, y aquí n, pues yo podría multiplicar por lambda elevado a z y dividir por lambda elevado a z, de forma que esta expresión de aquí es un lambda elevado a n menos z, y este lambda elevado a z no está afectado por el sumatorio, es un factor común, por lo tanto lo puedo sacar fuera y me lo podría añadir aquí, lambda elevado a z, teniendo n igual z, la suma desde n igual z hasta infinito de 1 menos p elevado a n menos z, o si queréis vamos a empezar por aquí, la z tener en cuenta que la hemos sacado fuera, 1 partido n menos z factorial, y aquí tendríamos 1 menos p, n menos z por lambda elevado a n menos z. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues casualidades de la vida, yo aquí tengo que el contador está empezando en z, n menos z, n menos z, n menos z, esto sería lo mismo que reescribir esa expresión, vamos a poner el factor común,
esta expresión, en lugar de empezando desde z, empezando a contar desde 0, y en lugar de tener que restar aquí z en todos estos elementos, pues me quedo con el n. 1 partido n factorial, 1 menos p elevado a n, lambda elevado a n. Tener en cuenta que aquí estamos haciendo exactamente la misma suma que aquí. Hemos modificado el contador, hemos modificado la expresión de esos elementos que estamos contando. ¿Qué tenemos entonces? Pues, si os dais cuenta, esta expresión de aquí sería la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1 menos p lambda, todo esto n, propiedades de las potencias, puedo juntar las bases porque el exponente es común, partido n factorial, y esto nos tiene que resultar familiar, porque nosotros sabemos que el desarrollo en serie de potencias de e elevado a x es la suma desde n igual 0 hasta infinito de x elevado a n partido n factorial. Por lo tanto, fijaros que tenemos aquí, que esto de aquí es e elevado 1 menos p lambda. Entonces, llegamos aquí a nuestra expresión por donde íbamos, tenemos que, esto se nos queda, p elevado a z, p por lambda elevado a z, tener en cuenta que aquí podemos volver a juntar estos dos factores porque tenemos exponente común, partido z factorial, por e elevado a menos lambda, por este tío de aquí, e elevado 1 menos p por lambda. En el producto de exponenciales nosotros podríamos juntar los exponentes y tenemos e elevado menos lambda, y aquí tenemos más lambda, tenemos más p, tenemos menos p lambda. Y sorpresa, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos la distribución de Poisson, exactamente lo mismo que tenemos aquí, pero en lugar de tener un lambda, tenemos un p por lambda. P por lambda, P por lambda. Por lo tanto, esto es la función de distribución de una Poisson de parámetro P por lambda, y podríamos decir que nuestra variable z se distribuye según una Poisson lambda P. El apartado A lo tendríamos resuelto y tendríamos que ahora centrarnos en ver qué pregunta el apartado B. Si el radar detecta R infracciones, ¿cuál es la distribución del número de vehículos que atraviesan la zona controlada? Ahora lo que nos están preguntando sería cuál es la probabilidad de el número de coches, pero conocidas las infracciones que ha puesto ese radar. Es decir, nos están pidiendo que calculemos la distribución a partir de la probabilidad de que X sea una cantidad concreta, sabiendo que la cantidad de infracciones que ha puesto ese radar era R, es decir, una probabilidad condicionada. Nosotros sabemos que la probabilidad condicionada es una intersección, es decir, la probabilidad de que z sea R y x sea n, es decir, que se pongan R infracciones y pasen exactamente n coches, partido la probabilidad de la condición, la probabilidad de que z sea R. Ahora bien, esta intersección también es una condicionada, es decir, sería la probabilidad de que z sea R sabiendo que la cantidad de vehículos que pasa son n por la probabilidad de que x sea n, partido la probabilidad de que la cantidad de infracciones sea exactamente R. Nosotros perfectamente aquí podríamos haber aplicado el teorema de Bayes, nos ahorramos esta historia de aquí en medio y pasamos directamente de aquí a esta parte última de aquí. Eso a gusto del consumidor. El teorema de Bayes no es más que una probabilidad condicionada aplicada dos veces. Seguimos por donde vamos. La probabilidad de que la cantidad de infracciones sea R condicionado a que la cantidad de coches que pasa sea n, esto era lo que habíamos definido como W, es decir, que esto es la probabilidad de que la cantidad de coches que no respetan el límite sea R condicionado a xn. Es simplemente una reescritura y esto pues cada uno, según la notación que esté utilizando, pues lo escribe de una manera u otra. Estamos
con la variable z, que al condicionarla se convierte en la binomial que estábamos hablando antes, y no hay distinción entre que la cantidad de infracciones condicionado al número de coches es lo mismo que la cantidad de coches que sobrepasan el límite condicionado a la cantidad de coches, sabiendo la cantidad de coches. Por lo tanto, estamos hablando de lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí nosotros sabíamos que esto era una binomial de parámetro n y p. Ahora estamos calculando la probabilidad de que tengamos r infracciones, por lo tanto, de n hay r infractores. La probabilidad de infractor era p, pues p elevado a r, 1 menos p elevado a n menos r, los que no superan el límite de velocidad. Y ahora tenemos la probabilidad de que pasen exactamente n coches. Como esto sigue una Poisson, pues e elevado a menos lambda por lambda n partido n factorial. Y aquí abajo tenemos la probabilidad de que los infractores sea exactamente r. Pues como nosotros en el apartado A hemos calculado o hemos determinado que la z seguía una Poisson de parámetro lambda p, pues lo único que tenemos que hacer es calcular la probabilidad de que z sea r, que es en esto de aquí cambiar la z por la r. Por lo tanto, pues nada, una Poisson de parámetro lambda p, pues e elevado menos lambda p elevado a r, porque estamos calculando la probabilidad de que z sea r, partido r factorial. Muy bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es intentar simplificar un poquillo esta historia de aquí. Yo creo que lo primero que podemos hacer es desarrollar este número combinatorio, que tendríamos n factorial, r factorial, n menos r factorial. Aquí tenemos multiplicando p elevado a r, 1 menos p, n menos r, por e elevado menos lambda, lambda n, partido n factorial. Y ahora, pues yo que sé, como queráis, vamos a ponernos aquí los dos puntos de dividir y nos ponemos el divisor este para no tener la cosa tan a lo ancho. Partido r factorial. Este y este se nos va. Y aquí, pues vamos a multiplicar en cruz, nos quedamos con un numerador y un denominador y a ver qué podemos simplificar. Entonces tenemos el numerador de este por el denominador de este. PR, 1 menos P, N menos R, E elevado menos lambda, lambda N, R factorial, partido, el denominador de aquí, que es simplemente el R factorial, N menos R factorial, por el numerador del divisor este, E elevado menos lambda P elevado a R. Aquí veo un R factorial y un R factorial que se va. Si nos fijamos un poquillo más, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un P elevado a R y aquí también tenemos un P elevado a R. Por lo tanto, P elevado a R y la P de aquí, que al quitar el paréntesis sería elevado a R y se nos queda simplemente un lambda elevado a R. Vamos a ver si podemos agrupar alguna cosilla por aquí, porque por ejemplo tenemos 1 menos P, N menos R, E elevado menos lambda dividido E elevado menos lambda P, pues como se restan los exponentes, E elevado menos lambda más lambda P. Y aquí lambda elevado a N, lambda elevado a R, pues lambda elevado N menos R. Partido N menos R factorial. Todo esto continúa la expresión anterior. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí, si queréis, podemos sacar un factor común y también podemos agrupar esto porque tenemos el mismo exponente, por lo tanto tendríamos 1 menos P por lambda, esto está elevado a N menos R, aquí tengo un E elevado lambda por menos 1 más P, menos 1 más P. Si os dais cuenta, aquí tengo 1 menos P, por lo tanto le voy a cambiar el signo a todos los factores de aquí, voy a quedarme ahí con un menos lambda y que voy a poner aquí a 1 menos P. Tenemos el numerador, pasamos al denominador, N menos R factorial. Y aquí, si os dais cuenta, estamos exactamente en la misma situación que antes. Aquí tenemos algo parecido a lo que es la distribución de Poisson, E elevado a menos lambda, lambda x partido x factorial. Ahora simplemente el lambda es lambda por 1 menos P, fijaros, menos lambda por 1 menos P, y aquí este lambda, lambda por 1 menos P, y la x sería N menos R. XX, N menos R factorial. ¿Eso qué significa? Que
esta variable aleatoria condicionada que estábamos calculando aquí al principio, la cantidad de coches condicionado a que z sea r, x igual n condicionado a z igual r, sigue una Poisson de parámetro lambda 1 menos p, pero con un soporte, es decir, el soporte son los valores que puede tomar la n, en el conjunto, pues n tiene que ser más grande que r, entonces r más 1, r más 2, etcétera, hasta infinito. El soporte no sería todos los números naturales, no empieza en 0, sino que empieza en r. Ya tenemos la distribución, pero creo que nos pedían algo más en este apartado B, que era cuál es la media de esta distribución. Es decir, que nos estaban pidiendo la esperanza de esta condicionada, de esta distribución condicionada. Por definición, la esperanza de una variable aleatoria cualquiera discreta es la suma con los x dentro del soporte de la variable aleatoria de x por la probabilidad de que x valga x. Entonces, si nosotros queremos calcular la esperanza de esta distribución de esta variable aleatoria condicionada nuestra, tenemos que calcular la suma con los valores de n que van a ir de r hasta infinito. Acabamos de decir que el soporte iba de r hasta infinito y hemos denotado por n la cantidad de coches que pasan, de n por la probabilidad de que x sea n sabiendo que z era r. Por lo tanto, aquí, si sustituimos, lo que tenemos es una suma infinita, n de r hasta infinito, de n por, y esta probabilidad es justo la que estábamos calculando, que la teníamos en esta expresión de aquí, por lo tanto, la vamos a copiar y nos la pasamos por aquí y la tenemos ahí. Muy bien. Por lo tanto, lo que se trata ahora es de calcular esta suma. Lo primero que vemos aquí es que el e elevado a no depende del contador, por lo tanto lo podemos sacar fuera de este sumando. E elevado menos lambda p menos 1 1 menos p por la suma desde n igual r hasta infinito de n por n menos r factorial 1 menos p lambda n menos r. Si yo aquí no tuviera la n, esto es la definición de la exponencial, tal cual hemos visto en el apartado A. Creo que nos aparecía por aquí. Una cosa así, simplemente reescribiendo el contador para que empiece en 0 en lugar de en r, tendríamos la exponencial. Pero tenemos esta n aquí que nos molesta un poco. Entonces, aquí vamos a utilizar un truquillo, que es el siguiente. Nosotros podemos sustituir esta n por un n más r menos r, que no estaría haciendo nada. R que suma y n que resta desaparecen. Y esta cosa de aquí se queda tal cual. N menos r factorial. ¿Qué pasa con esto? Que ahora yo me puedo separar esta cosa de aquí en dos sumandos. Uno para el n menos r y otro para el más r. Por lo tanto tengo e elevado menos lambda, 1 menos p, y aquí tengo una suma que va desde r hasta infinito con el n menos r, 1 menos p, lambda, n menos r factorial, y otro con la suma para ese r que me quedaba aquí. 1 menos p, lambda, n menos r factorial. De hecho, este r, como no está afectado por el contador, lo puedo sacar fuera y yo puedo escribir r por la suma desde n igual r hasta infinito. Fijaros que esto de aquí, vamos a mover un poquillo la pantalla que se vea, esto de aquí es lo que estábamos diciendo, es la expresión de la exponencial. Nosotros aquí sabemos que e elevado a x es la suma de 0 a infinito de x elevado a n factorial. Yo esto de aquí puedo hacer que el contador empiece por 0, igual que hemos hecho por ahí antes en el apartado B, creo. Pues empezando el contador por 0 y está sustituyendo aquí la n menos r por un n. Y tendría la exponencial. Y aquí lo que tenemos es que
se nos va este tío de aquí con el primer factor de este factorial y de esa manera vamos a escribirlo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, e elevado a menos lambda 1 menos p, la suma desde n igual r hasta infinito. Hemos dicho que se nos va un tío de aquí, tendríamos n menos r menos 1, y aquí tendríamos 1 menos p lambda n menos r. Y aquí tenemos r y podemos escribir n desde 0 hasta infinito de 1 menos p, sería como una especie de cambio de variable, pero utilizando un abuso de notación, n factorial. Tenemos eso de ahí. Nosotros perfectamente podríamos haber hecho cambio de variable, y decir que k es igual a n menos r, y aquí escribimos k, y el contador empieza en k igual a 0, porque aquí n menos r es 0. Pero yo creo que no es necesario utilizar eso. Es una cosa suficientemente sencilla como para poder cometer ese pequeño abuso de notación ahí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues lo que estábamos diciendo, e elevado a 1 menos p lambda. Este, sumando de aquí, lo tenemos resuelto. Vamos a ver cómo resolvemos este. Si yo aquí tuviera n menos r menos 1 aquí, pues casi que tenemos el problema resuelto. Por lo tanto, yo puedo coger y decir elevado menos lambda 1 menos p, la suma desde n igual r hasta infinito de 1 menos p lambda n menos r menos 1 y multiplicar por 1 menos p lambda. Si yo sumo los exponentes de estos dos, tengo lo que tenía. N menos r menos 1 factorial. Y aquí esa r con esta exponencial. 1 menos p lambda. ¿Qué pasa ahora? Pues que este tío de aquí sale fuera del sumatorio. Elevado menos lambda, 1 menos p, abro corchete, 1 menos p lambda, suma desde n igual a r hasta infinito de 1 menos p lambda n menos r menos 1, n menos r menos 1 factorial. ¿Pero qué está pasando aquí? Que yo esto no lo puedo empezar a sumar en r, porque tengo r menos r0 menos 1 factorial, no tiene mucho sentido, por lo tanto, hay algo que se me ha escapado. Y lo que se me ha escapado es que yo aquí, cuando hago el n más r menos r, y separo en dos factores, este sumando de aquí, r menos r vale 0, y esto de aquí sería 0. Por lo tanto, en realidad, el sumando lo podría perfectamente, o el sumatorio lo podría perfectamente comenzar en r más 1. R más 1 para obviar ese sumando nulo que surge del r menos r. Por lo tanto, corregimos y llegamos a donde íbamos. ¿Qué está pasando aquí? Pues nada, escribimos todo esto. ¿Qué está pasando aquí? Pues que tenemos exactamente lo mismo que teníamos aquí en este paso, en el que hemos hecho ese cambio de variable de k igual a n menos r para empezar el sumatorio en 0 y reescribir esto como una exponencial. Por lo tanto, exactamente igual, yo puedo aquí reescribir este sumatorio comenzando por 0, porque r más 1 menos r menos 1 es 0, r más 1 menos r menos 1 es 0, por lo tanto, esto de aquí directamente es la exponencial 1 menos p lambda, que es como la x, que la tenemos aquí como la base de la potencia, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos menos lambda 1 menos p, esto está afectado por este factor, e elevado 1 menos p lambda más r por e elevado 1 menos p lambda. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un e elevado a 1 menos p por lambda y e elevado 1 menos p por lambda, factor común, que lo sacamos aquí. Y si os dais cuenta son el mismo exponente cambiado de signo, por lo tanto al sumar se anula. Vamos a tener e elevado a 0, que vale 1. Entonces e elevado menos lambda 1 menos p, indicamos lo que estamos haciendo. Y aquí se me queda 1 menos p lambda más r. Esto de aquí tenemos menos lambda más lambda, 0, más lambda p menos lambda p, 0, e elevado a 0, 1. Por lo tanto, esto de aquí vale 1, y aquí tendremos 1 menos p lambda más r.
Y esta sería la esperanza o el valor medio esperado de esta distribución condicionado, es decir, de la cantidad de coches que pasan por el radar cuando sabemos la cantidad de infracciones. Si os dais cuenta, R es la cantidad de coches que seguro pasan porque si tenemos esa medida de las infracciones, ¿y esto de aquí qué es? Esto es la esperanza de los coches o el valor medio de los coches que no cometen infracción, porque 1 menos P es la probabilidad de no cometer infracción, la cantidad de coches esperada es lambda, por ser una distribución de Poisson. Entonces el resultado es bastante lógico, porque la media de coches que esperamos que pasen será la cantidad de infracciones que medimos más la media estimada de coches no infractores. Por lo tanto, la cantidad de coches total si esperamos que sea infractores más no infractores. Es decir, que este resultado es bastante lógico. Con esto terminamos el examen. Si queréis comentar lo que sea, pues sois bienvenidos en los comentarios.